Mira, se están colando subcontratistas. Los echaré de inmediato. Sonriendo con malicia, Carlos me agarró el brazo con fuerza. Roberto, al ver mi mueca, apartó la mano de Carlos de un manotazo. No toques a Miguel Lacayo. Carlos miró a Roberto con la cara enrojecida por la rabia. Probablemente se dio cuenta de que estaba actuando como un lacayo. En cualquier caso, después de armar semejante alboroto no podíamos quedarnos más tiempo en el sitio. Suspiré y murmuré: «Vámonos», antes de que Roberto y yo abandonáramos la fiesta. Tengo 54 años y me llamo Miguel. Soy propietario de una empresa que fabrica piezas para maquinaria de precisión. Antes trabajaba en una empresa de equipos de precisión donde mi padre, don Francisco, era el presidente. Mi padre me recomendó que pensara en independizarme después de que yo solicitara patentes y diseñara piezas para la fabricación en su empresa. La propuesta de mi padre me pilló desprevenido, porque siempre había supuesto que al final acabaría haciéndome cargo de su negocio. Sin embargo, decidí independizarme y fundar mi propia empresa, porque siempre había admirado a mi padre como hombre de negocios. Esto ocurrió cuando yo tenía 30 años. Solo una persona de la empresa de mi padre me acompañó cuando me independicé. Era Roberto, mi compañero de trabajo. Mi padre, de hecho, me dijo: «Puedes llevarte a uno de nuestros empleados cuando tomes la decisión de independizarte. Elige a la persona que desees». Al principio Roberto y yo siempre estábamos discutiendo porque ambos teníamos mucho carácter. Sin embargo, nos hicimos grandes amigos después de darnos cuenta de que compartíamos la misma ética de trabajo y filosofía. Empezamos a pasar nuestro tiempo libre saliendo a tomar algo. Roberto fue la primera persona en la que sentí que realmente podía confiar, además de mi mejor amigo y rival. Elegí a Roberto inmediatamente y los dos salimos juntos de la empresa. Además, este año llevamos 24 años en el negocio. Gracias al esfuerzo de todos, nuestro negocio ha crecido hasta emplear a 100 personas. Al principio, cuando me independicé, solía quejarme todos los días de lo poco apto que era para ser presidente. Empecé como un friki de las máquinas, socialmente incómodo e introvertido, ninguna de las cuales son características de un presidente de éxito. A pesar de mi admiración por ser empresario, me sentí completamente inútil al darme cuenta de lo poco apto que era para el puesto. Fue Roberto quien siempre estuvo ahí para mí. Roberto tenía unas habilidades de comunicación extraordinarias y estaba a cargo de la división de ventas en la empresa de mi padre. Era muy perspicaz y realizaba el trabajo administrativo con facilidad, porque había asistido a una universidad de prestigio. «No te estreses por las cosas que no puedes hacer. Yo me encargo. Nadie es un presidente perfecto desde el principio», solía decir Roberto. Pero sentía una sensación complicada al ver a alguien que ni siquiera era el presidente realizar las tareas propias de un presidente a la perfección delante de mí. Pero tal como prometió Roberto, me prestó una ayuda excelente. Desde que nos independizamos, yo he sido el presidente y Roberto el vicepresidente. Pero creo que Roberto también fue vicepresidente en otra vida. Era así de bueno como vicepresidente. «Oye, Miguel, el presidente de equipos Johnson. Alejandro viene más tarde. ¿Quieres que me encargue yo?», me preguntó Roberto mientras trabajaba. Equipos Johnson es una empresa con la que hemos empezado a hacer negocios recientemente. Fabrican placas de circuito para maquinaria industrial y son una empresa relativamente nueva que ha crecido mucho últimamente. No puedo encargarme yo. Es la primera vez que conozco a Alejandro y debo recibirlo, respondí. El equipo de ventas gestiona nuestras transacciones con Equipos Johnson, así que Alejandro nunca ha estado aquí. Equipos Johnson utiliza muchas de nuestras piezas, así que es probable que tengamos una relación duradera. Me gustaría conocer mejor a Alejandro. Mientras pensaba en esto, una llamada por el interfono me convocó a la sala de recepción. Al entrar en la sala de recepción, 2 hombres estaban sentados allí. El mayor era Alejandro, pero no sabía quién era el otro hombre. «Encantado de conocerle. Mi nombre es Miguel», dije, ofreciéndole mi tarjeta de presentación y esperando que Alejandro me diera la suya. Pero él no dio ninguna señal de hacerlo.
Retiré la mano torpemente sin saber qué hacer con ella. Alejandro ha sacado tiempo de su apretada agenda para venir aquí, dijo el hombre que estaba a su lado. Su tarjeta de presentación lo identificaba como Carlos, el gerente. Nuestro representante de ventas sugirió que sería mejor que viniéramos a visitarlos, así que Alejandro ha sacado tiempo para venir. Deberían estar más agradecidos. No entendí realmente a qué se refería Carlos. Yo no había solicitado reunirme con Alejandro y no sabía cómo expresar esa gratitud. Yo también había sacado tiempo y Alejandro solo había anunciado su llegada 1 hora antes. Originalmente, debería haber estado en una reunión, pero ajusté mi agenda para recibir a Alejandro. Carlos, no pasa nada. Hablar en serio con un subcontratista es una pérdida de tiempo de todos modos, dijo finalmente Alejandro, insultando descaradamente a mi empresa. Me quedé perplejo de que viniera hasta aquí solo para decir esas cosas. Claro, nuestra empresa fabrica piezas que Equipos Johnson utiliza para fabricar sus productos, así que somos un subcontratista. Pero hoy en día casi nadie habla en términos de subcontratistas y contratistas. Casi me sentí asombrado de encontrarme con gente con mentalidades tan anticuadas. Estaba de paso y tenía un poco de tiempo libre, así que pensé en pasarme. El hecho de que tú, el presidente Miguel, puedas atender una visita tan repentina, significa que debes tener mucho tiempo libre, continuó Alejandro. Me callaré sobre tener que reorganizar mi horario para esto. No quiero la molestia de discutir. Normalmente hay que pedir cita con Alejandro con un mes de antelación, pero tu empresa parece bastante relajada. Me encantaría vivir así una vez, añadió Carlos. El descarado peloteo de Carlos era palpable y me hizo sentir incómodo. La gente como él suele ser bastante despreciada por sus subordinados. Gracias por pasarse a pesar de su apretada agenda. Ya que se ha tomado tiempo libre, siéntase libre de irse cuando quiera, dije. Debe estar aburrido. Le haré compañía. Vaya, Alejandro, eres muy amable, respondió Carlos. Su intercambio fue tan ridículo que apenas pude mantener la compostura. Se suponía que ahora mismo debía estar en una reunión, pero puse una excusa para salir. Roberto probablemente esté dirigiendo la reunión en mi lugar. Sin embargo, las decisiones importantes no se pueden tomar sin mí, así que es probable que todos estén esperando mi regreso. Por cierto, la semana que viene tenemos una fiesta. ¿Por qué no se unen?, dijo Alejandro. ¿Qué? ¿Le invitas a esa fiesta de hotel ultra lujosa? El entusiasmo excesivo de Carlos me ponía de los nervios. No necesito oír los detalles para saber que asistir a esto será un engorro. Es una fiesta a la que asistirán empresas importantes, así que deberías hacer contactos. Los subcontratistas están acabados si los abandonan, así que necesitas aumentar tus clientes, añadió Alejandro. Sí, realmente no quiero ir, pero como me han invitado directamente, no puedo negarme, especialmente si estarán otros clientes. ¿Puedo llevar a un empleado más conmigo?, pregunté. ¿Qué? Bueno, supongo que está bien. Eres bastante atrevido al preguntar eso. Soy lo suficientemente amable como para aceptar, pero otros contratistas principales te dejarían caer en un instante, respondió a Alejandro. Puedo decir con seguridad que los otros contratistas principales con los que tratamos nunca cancelarían un contrato por algo así. No me importa que me llamen atrevido. No voy a ir solo a esa fiesta inútil. Me sabe mal por Roberto, pero si viene conmigo quizás hasta disfrute un poco. Carlos te enviará por email los detalles de la fiesta. Es un lugar muy lujoso, así que asegúrate de vestir apropiadamente. No aparezcas con un traje barato, dijo Alejandro sonriendo con desprecio mientras miraba mi traje. Este traje fue hecho a medida en Italia cuando fui de viaje, y es bastante caro, pero no hace falta mencionárselo a Alejandro. Entendido. Les acompaño a la salida, dije, guiándolos a los dos hacia la puerta. Mi deseo era que se fueran lo antes posible. Mientras veía sus espaldas desaparecer de la empresa, lancé un profundo suspiro y me dirigí a la sala de conferencias. El día de la fiesta a la que me invitó Alejandro, llegué al hotel designado con Roberto. Cuando le conté a Roberto lo que habían dicho Alejandro y Carlos, se puso furioso. Todavía no me lo quito de la cabeza. Lamento no haber estado allí contigo, dijo Roberto jugueteando con rabia. Sonreí forzadamente.
Sinceramente, me estremezco al pensar lo que podría haber pasado si Roberto hubiera estado allí. Roberto tiene un genio un poco vivo, y no habría sido sorprendente que hubiera golpeado a esos dos. Al entrar en el recinto vimos un suntuoso buffet, como era de esperar en un hotel de lujo. La comida era extravagante. Roberto y yo estábamos discutiendo qué comer primero cuando oímos la voz alta de Alejandro. Ahí se están colando unos subcontratistas. Me desharé de ellos, de inmediato. Me sobresalté y miré a mi alrededor reflexionando sobre las palabras recién dichas. Estaban hablando de mi empresa. Decir que nos habíamos colado era pasarse de la raya. Ellos fueron quienes nos invitaron. Mirando en dirección a la voz, vi a Alejandro sonriendo con desprecio con Carlos, arrastrándose detrás de él como un lacayo. Saludé con una sonrisa irónica, pero Roberto gruñía como un perro guardián, listo para abalanzarse, lo que me puso nervioso. ¿Qué acabas de decir? Antes de que yo pudiera saludarles, Roberto. Dijo esto en voz baja, haciendo que Alejandro frunciera el ceño. ¿Quién eres tú? Este es mi vicepresidente Roberto. Como es una fiesta especial, lo traje conmigo, dije. De acuerdo, respondió Alejandro mirando a Roberto de arriba abajo, resoplando y diciendo burlonamente. Pareces poco inteligente. Bueno, supongo que eso es lo que te llevas con el vicepresidente del subcontratista. Probablemente solo graduado de bachillerato, ¿verdad? No. Negué con la cabeza antes de que Roberto pudiera responder. Se graduó en una universidad de prestigio y es un empleado excelente. Siempre está apoyando mi trabajo. Decir que parece tonto es realmente insultante. Hice todo lo posible por no sonar demasiado duro. Puedo tolerar cualquier insulto dirigido a mí, pero no soporto que alguien hable mal de Roberto. Ni siquiera entendía qué le hizo a Alejandro pensar que Roberto parecía poco inteligente. Roberto siempre presta mucha atención a su apariencia y va impecablemente vestido con un traje elegante. La observación de Alejandro era infundada. Un subcontratista atreviéndose a tener una opinión con un contratista como yo. Debes tenerte en muy alta estima, dijo Alejandro. Siempre he pensado que esta mentalidad de que los contratistas son superiores a los subcontratistas está anticuada. Ninguno puede funcionar sin el otro. Alejandro, evidentemente sin esperar una refutación, chasqueó la lengua y Carlos lanzó un profundo suspiro. Patéticos, ¿verdad? Demasiado de bajo nivel para siquiera hablar con ellos. Escucha, sin un contratista los subcontratistas no tienen trabajo, ¿verdad? Pero si un contratista pierde un subcontratista no pasa nada. Simplemente encontramos otro con el que trabajar, dijo Alejandro. Luego me arrancó la etiqueta identificativa que había recibido antes en la recepción de la fiesta. Se entregaba a todos los asistentes a la fiesta. No perteneces a esta fiesta. Vete de inmediato. Este es un evento especial para presidentes de empresas de prestigio. No es un lugar para subcontratistas como tú. ¡Ya basta! Deja de decir lo que te da la gana. Roberto finalmente explotó gritándole a Alejandro. Los asistentes a la fiesta a nuestro alrededor miraron, haciendo la situación aún más incómoda. Claro, por eso los empleados de bajo nivel son tan problemáticos. ¿Crees que gritar ayudará? Digas lo que digas, tu posición sigue siendo la misma. Eso es todo. Nuestro negocio con tu empresa se ha terminado. Vete de aquí, de inmediato. Carlos me agarró el brazo con fuerza. Al ver mi mueca, Roberto apartó la mano de Carlos de un manotazo. No toques a Miguel Lacayo. Carlos miró a Roberto con la cara enrojecida por la rabia. Probablemente se dio cuenta de que estaba actuando como un lacayo. En cualquier caso, después de armar semejante alboroto, no podíamos quedarnos más tiempo en el sitio. Vámonos, dije con un suspiro. Roberto parecía tener más que decir a esos dos, pero quedarse no beneficiaría a nadie. Entendiendo esto, Roberto chasqueó la lengua y miró fijamente a Alejandro y Carlos. Con Roberto a remolque abandoné la fiesta. Perdona. De camino de vuelta de la fiesta, Roberto se disculpó con aspecto arrepentido. Tenemos un trato bastante importante con su empresa. Por esto esos tratos probablemente se hayan cancelado ahora. Roberto puede tener un genio un poco vivo, pero es un excelente vicepresidente que siempre piensa en la empresa. Se sentía mal por la posible pérdida de ingresos.
Si no hubieras hablado tú, lo habría hecho yo. Estaba a punto de perder los estribos también. Simplemente ocurrió que tú los perdiste primero. Dije sin mentir en mis palabras. Normalmente no me enfado con la gente, pero el comportamiento de Alejandro y Carlos era inaceptable. Considerando que nos invitaron, era indignante que dijeran que nos habíamos colado. Seguro que nuestros ingresos bajarán, pero no tendremos problemas. Si alguien va a pasar apuros, buenos serán ellos, ¿verdad? Dijo Roberto con aspecto exasperado. Exacto. Los que sufrirán sin nuestro negocio son sin duda Alejandro y su empresa. El hecho de que esos dos no se den cuenta de esto es su problema, pero no es nuestra responsabilidad lidiar con ello. Vamos a tomar algo a algún sitio y luego a casa. En cualquier caso, hoy ha sido muy agotador. Roberto y yo nos dirigimos a nuestro bar de siempre. Un mes después de la fiesta, justo cuando Roberto y yo empezábamos a olvidar el incidente, algo ocurrió. Miguel, hay una llamada de Alejandro de Equipos Johnson, dijo mi secretaria. Roberto y yo intercambiamos miradas al oír estas palabras. Casi me había olvidado de Equipos Johnson, y los recuerdos desagradables volvieron de golpe. ¿La cojo yo?, ofreció Roberto frunciendo el ceño, pero yo negué con la cabeza para mis adentros mientras cogía el teléfono. Hola, soy Miguel. Oh, hola. ¿Es Miguel? La voz de Alejandro al teléfono era antinaturalmente dulce, dándome náuseas. Recientemente hicimos un pedido adicional de piezas, pero parece que aún no han llegado. Sin las piezas no podemos fabricar nuestros productos, y toda la fábrica se ha detenido. Quería comprobar si nuestro pedido adicional se había recibido. La persona con la que hablo ahora suena completamente diferente al Alejandro que conocí el otro día. Por supuesto, me hago una buena idea de por qué. Usted dijo que cancelaba nuestra relación comercial, ¿verdad? Sí recibimos su pedido adicional, pero pensé que era un error y lo cancelé. Bueno, estaba un poco borracho. Nuestra empresa no puede fabricar productos sin sus piezas. ¿Podría por favor entregar las piezas? Sinceramente me sorprendió tener una conversación decente con Alejandro. No parecía borracho en absoluto, y no puede haber olvidado lo que dijo ese día. ¿Verdad? Insultó a mi empresa y a Roberto y nos echó de la fiesta y ahora quiere que entreguemos piezas. Eso es absurdo. Sí lo sé, pero mis empleados dicen que no podemos fabricar productos sin sus piezas. Incluso se han puesto en huelga negándose a venir a trabajar hasta que se entregue el pedido adicional. No pude evitar reírme de las palabras de Alejandro. Que tus empleados se pongan en huelga no es algo que experimentes a menudo. Siempre me había preguntado por qué a la empresa de Alejandro le iba tan bien. Sinceramente, nunca pensé que Alejandro tuviera sentido de los negocios y que Carlos fuera solo un lacayo. Pero ahora entiendo que probablemente sea porque los empleados son muy cualificados. En la fiesta dijo que si un subcontratista pierde un contrato con un contratista no puede trabajar. Pero lo contrario no es un problema. Simplemente puede tratar con otra empresa. Bueno, creo que dije algo así, murmuró Alejandro su respuesta irritándome. Debería asumir la responsabilidad de sus propias palabras. En ese caso, no debería ser un problema si dejamos de hacer negocios con ustedes, ¿verdad? Pueden simplemente pedir piezas a otra empresa. Bueno, pero no sé. Por esta respuesta está claro que Alejandro no entiende completamente la situación. Sus empleados probablemente simplemente le dijeron que nos convenciera para entregar más piezas después de que se pusieran en huelga. Sinceramente, no tiene sentido continuar esta conversación. Diga lo que diga, no tenemos ninguna intención de entregar piezas a su empresa. Por favor, sigan adelante y hagan negocios con otras empresas. Colgué bruscamente. ¿Qué dijo? Cuéntame todo, preguntó Roberto, que había estado observando con una sonrisa. Recordar las palabras anteriores de Alejandro me hizo reír de nuevo y empecé a relatar la conversación. Ha pasado una semana desde la llamada de Alejandro. Desde ese día hemos recibido múltiples pedidos adicionales de piezas, pero di instrucciones a mi personal para que los ignorara todos. Mi personal, que todos sabían lo que había pasado en la fiesta, parecía bastante enfadado. Un día, mientras trabajaba y pensaba en lo afortunado que era por tener empleados tan buenos, ocurrió algo inesperado. Alejandro está fuera gritando y vandalizando la pared de nuestra empresa.
Un miembro del personal, presa del pánico, vino corriendo a informarme de la situación. Me quedé momentáneamente aturdido, incapaz de comprender a qué se refería. Sin embargo, Roberto captó rápidamente la situación, se levantó y salió corriendo. Le seguí de cerca, saliendo apresuradamente del edificio. Cuando salí, me quedé sin palabras ante la escena que tenía delante. Allí estaban Alejandro y Carlos pintando grandes palabras en la pared de nuestra empresa con pintura roja. Sostenían latas de pintura y pinceles grandes escribiendo cosas como estafa, peor empresa, y devuelvan nuestro dinero. Todo mentiras descaradas. Las grandes letras prominentes llamaron la atención de los transeúntes que se paraban a mirar al pasar. Peor aún, Alejandro y Carlos lloraban y gritaban mientras pintaban. La situación era un caos total, y Roberto y yo nos apresuramos a detenerlos. ¿Qué están haciendo? Deténganse. ¡Cállate! Es culpa tuya. Nuestra empresa está en ruinas. Alejandro me miró y gritó aún más enloquecido, balanceando la lata de pintura. Me salpicó pintura, el fuerte olor me dio náuseas. Al ver esto, Roberto, ahora furioso, agarró a Alejandro por el cuello. ¿Qué demonios le estás haciendo a Miguel? Intimidado por el Roberto genuinamente enfadado, Alejandro empezó a llorar como un niño. Cubierto de pintura, yo era el que sentía ganas de llorar. Pero es culpa suya. Nuestra empresa está arruinada. Los empleados siguen en huelga, negándose a venir a trabajar y sin las piezas. No podemos producir nada, así que nos llegan quejas a raudales de los clientes. Incluso amenazan con demandarnos por daños y perjuicios. ¿Por qué tenemos que pasar por esto por culpa de una empresa subcontratista?, gimió Alejandro ruidosamente mientras Roberto lo sujetaba por el cuello. Quería presentarse como la víctima, pero él fue quien empezó todo esto. Fue Alejandro quien decidió primero dejar de hacer negocios con nosotros. Sigues hablando de contratistas y subcontratistas, pero es un hecho que eres un subcontratista, ¿verdad? Esa jerarquía nunca cambia, dijo Alejandro. Incluso en este punto, Alejandro seguía diciendo semejantes tonterías. Suspiré con exasperación y Roberto chasqueó la lengua con frustración. Claro, nuestra empresa es subcontratista, pero Miguel podría dirigir cualquier empresa, sea contratista o no. Es solo una coincidencia que sea el presidente de una empresa subcontratista. ¿Que de qué hablas? Alejandro ladeó la cabeza con confusión ante las palabras de Roberto. Estaba claro que no entendía nada en absoluto. La empresa donde Miguel trabajó originalmente es un fabricante de equipos de precisión. Compiten con su empresa, dijo Roberto sacando una tarjeta de presentación. Tenía el nombre de un conocido fabricante de equipos de precisión en la industria y el nombre de la presidenta Isabel escrito en ella. ¿Y qué tiene de especial esta tarjeta de presentación? Yo también tengo una. Esa CEO es realmente impresionante y muy respetada en la industria. Espera, ¿estás diciendo? Sí, esa es la empresa para la que solía trabajar. Mi padre la fundó y ahora mi esposa es la presidenta. ¿Qué? Alejandro se quedó tan sorprendido por mis palabras que exclamó con sorpresa. Carlos, de pie a su lado, se quedó sin palabras. Esa CEO es tu esposa y tu padre fundó la empresa. Entonces, ¿por qué no te hiciste cargo tú de la empresa? La pregunta de Alejandro era comprensible. Cualquiera familiarizado con las circunstancias se preguntaría lo mismo. Es porque tu esposa era más capaz. Solo pudiste llegar a ser presidente de un subcontratista y ser el CEO de un fabricante era demasiado para ti, dijo Carlos con una sonrisa burlona mirando a Alejandro mientras hablaba. Estaba claro que Carlos seguía intentando desesperadamente congraciarse con Alejandro. Sin embargo, Alejandro parecía visiblemente preocupado por la conversación hasta ahora. Parecía darse cuenta de que Carlos estaba equivocado. Miguel tenía demasiado talento, así que el expresidente lo animó a independizarse. Las piezas que Miguel diseñó al principio solo las usaba el fabricante, ya que eran únicas. Decidimos patentarlas. Usamos las piezas exclusivamente durante un tiempo, pero luego otras empresas empezaron a preguntar por ellas y el expresidente sugirió que Miguel debería fundar su propia empresa. Las piezas que desarrolló para usar en la empresa manufacturera de su padre habían despertado interés en otras empresas que querían comprarlas.
Al oír esta demanda, su padre pensó que sería más rentable establecer una empresa únicamente en torno a sus piezas. El talento de Miguel era bien conocido dentro de la empresa. Si le decías qué tipo de pieza necesitabas, podía diseñarla de inmediato. Parece simple, pero no hay muchos diseñadores que puedan hacer eso. Considerándolo todo, el expresidente probablemente pensó que sería mejor que Miguel se independizara, explicó Roberto. Yo inicialmente planeaba hacerme cargo de la empresa de mi padre, así que fue un shock bastante grande. Y cuando oí que mi esposa se haría cargo como presidenta, esa fue otra gran sorpresa, añadí. Mi esposa se unió a la empresa de mi padre después de que yo me independizara. Mi padre reconoció su visión para los negocios y la preparó para ser la próxima CEO. Con su encanto y simpatía, era una mujer de carrera que había trabajado en un banco de prestigio antes de casarse conmigo. Por lo tanto, estaba bien preparada con las cualidades necesarias para ser una presidenta exitosa. Cuando Miguel decidió independizarse, yo realmente quería unirme a su empresa. Como su colega más cercano, sabía mejor que nadie que era un genio. Incluso cuando estábamos en el fabricante, trabajar con él era un motivo de orgullo para mí. Así que cuando surgió la conversación sobre independizarse, me puse muy ansioso. No quería quedarme atrás, dijo Roberto. Esta era la primera vez que oía esto de Roberto. Nunca antes había oído que Roberto se sintiera así conmigo, así que le pedí al expresidente que me dejara irme con Miguel, pero yo era el as en ventas y al expresidente no le gustó que me fuera. Aún así estaba decidido y fui a su oficina todos los días. Le debía mucho a la empresa, pero más que nada quería seguir trabajando con Miguel. Roberto sonrió tímidamente, pero sus ojos eran sinceros. No había duda en sus palabras. El expresidente finalmente cedió y propuso que Miguel elija a un empleado para llevarse consigo. Si te elige a ti, entonces puedes irte. Sinceramente, estaba preocupado, pero también acepté que si no me elegía no había nada que pudiera hacer. Pero Miguel me eligió sin dudarlo. Eso me hizo muy feliz, dijo Roberto con lágrimas asomando en los ojos. Nunca supe estos antecedentes, pero elegí a Roberto sin pensarlo 2 veces. Antes de que Miguel me eligiera, me había estado empapando de todo lo que podía sobre cómo dirigir un negocio. Miguel es un genio en cuanto a diseño, pero no es adecuado para el trabajo administrativo. Estudié mucho para poder apoyarle en esa área. ¿Es así? Al oír esto, finalmente tuvo sentido para mí la razón por la que Roberto había estado manejando las tareas del presidente a la perfección desde la fundación de la empresa. Había estado estudiando todo el tiempo por mí. ¿Entiendes ahora que no importa si somos contratistas o subcontratistas, muchas empresas no pueden producir sus productos sin nuestras piezas? Exactamente. De hecho, creo que los subcontratistas son a menudo insustituibles en comparación con los contratistas. Las piezas que fabricamos están en su mayoría patentadas. Ninguna otra empresa puede fabricarlas. Si nuestra empresa cerrara bastantes empresas contratistas, probablemente también irían a la quiebra, dijo Roberto. Al oír esto, la cara de Alejandro se puso aún más pálida. Su empresa debe estar al borde del colapso. Entiendo lo que dice. ¿Qué puedo hacer para que vuelvan a entregar piezas? Incluso mientras hablamos, nuestra incapacidad para producir está haciendo que nuestras pérdidas se disparen, suplicó Alejandro. No hay nada que pueda hacer. Absolutamente no entregaremos piezas a su empresa, respondí. Que Alejandro me miró con la cara llena de desesperación. Roberto parecía igualmente exasperado. Escribir cosas tan terribles en la pared de nuestra empresa es un caso grave de difamación. Francamente, a nosotros no nos causará ningún problema si no entregamos piezas a su empresa. No entregar a una empresa que nos desagrada es un privilegio del subcontratista, dije. Cuando enfaticé nuestro estado como subcontratista, Alejandro miró a su alrededor incómodo. También he informado a mi esposa de este incidente con detalles, soñando a Isabel, la presidenta de la empresa de mi padre, así que probablemente pronto serán marginados de esta industria. Como sabe, la empresa de mi esposa es una de las más grandes de la industria. El networking es muy importante en este sector, y la noticia de lo que Equipos Johnson ha hecho se extenderá rápidamente. ¿Cuántas empresas cree que querrán hacer negocios con ustedes después de eso continúe?
Por favor, espere. Se lo ruego. Alejandro se arrastró a mis pies llorando. Era una imagen lamentable. En cuanto a los grafitis en nuestra pared, definitivamente les demandaremos por eso. Que Alejandro me miró con cara suplicando piedad, pero no podía entender cómo pensaba que no habría consecuencias para sus acciones. Los grafitis ya han causado cierto daño a la imagen de nuestra empresa. Además, costará dinero quitar los grafitis. Es natural cobrar a Alejandro por todo eso. En ese momento oí las sirenas de un coche de policía. Ya están aquí, dije. Al oír mis palabras, Alejandro y Carlos se pusieron pálidos. No puede ser. Sí, exacto. ¿Creísteis que podíais salir impunes de algo así? Llegamos a nuestro límite. Poco después, los agentes de policía que llegaron detuvieron a Alejandro y Carlos infraganti. Posteriormente se decidió que los dos detenidos infraganti serían procesados por vandalismo y otros cargos. Por supuesto, pasamos la factura a Equipos Johnson por el coste de reparar el edificio. Al final cesamos todo negocio con ellos y sin nuestras piezas no pudieron fabricar ningún producto, lo que les llevó a enormes deudas y finalmente a la quiebra. Como supuse, fueron los empleados talentosos quienes habían mantenido a flote a Equipos Johnson y ahora se preparan para demandar a la empresa por salarios impagados. Alejandro y Carlos se encuentran actualmente bajo custodia. Ambos están pasando por procedimientos de quiebra y sus esposas furiosas han solicitado el divorcio. A pesar de perder todos sus bienes, aún enfrentan numerosas reclamaciones por daños de varias partes y tendrán que encontrar una forma de pagar. Tras declararse en quiebra, han perdido sus coches, casas y familias y ahora se enfrentan a un futuro cargado de enormes deudas y probablemente días miserables. En cuanto a mí, no fui capaz de sacar a colación la confesión de Roberto de aquel día. Era la historia de cómo él había negociado directamente con mi padre para independizarse conmigo. Pensé que quizás Roberto no quería hablar de ello, ya que lo había guardado para sí durante tanto tiempo. Sin embargo, durante una reciente fiesta de empresa, cuando compartíamos nuestros momentos más felices, ocurrió algo notable. El momento más feliz para mí fue cuando Miguel me eligió para independizarme con él, dijo Roberto. Mientras otros empleados compartían historias sobre sus bodas o el nacimiento de sus hijos, Roberto respondió sin dudarlo. Me quedé demasiado aturdido para hablar, pero los otros empleados respondieron: «Siempre dices eso», indicando que estaban acostumbrados a oírlo. Ese fue definitivamente el momento más feliz de mi vida. Me hizo querer dedicar mi vida a trabajar para Miguel. Roberto, sin vergüenza y claramente bastante borracho, habló sinceramente. Estos eran sin duda los verdaderos sentimientos de Roberto. Me sentí verdaderamente agradecido de poder trabajar con alguien que creía en mí tan profundamente.